Hola, soy Carla Tonela y hoy vamos a conversar acerca del liderazgo y las ciudadanías. Aquel liderazgo que se encuentra vinculado con la participación en ámbitos sociales en pos de propulsar propuestas innovadoras que promuevan el desarrollo del bien común. Para eso estamos con Alejandra Gallo, quien cuenta con vasta trayectoria en áreas vinculadas con la dirección en comunicación en el tercer sector. Además, posee más de 20 años de experiencia en los medios y Alejandra representó en el país a la Fundación Konrad Adenauer para el programa Diálogo Político. Alejandra es fundadora de Mujeres Líderes Humanistas de la CAS. Bienvenida, ¿cómo estás? Pero muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Ustedes? ¿Bien? Bien, un placer recibirte. Gracias. Bueno, vamos a empezar a conversar por el principio, como digo siempre, y ¿en qué pensamos cuando pensamos en el liderazgo y las ciudadanías? Bueno, básicamente yo creo que cuando pensamos eso tenemos que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo la empatía, el humanismo, ¿no? Uno siempre piensa en las distancias que hay en muchos momentos históricos entre los líderes políticos de pronto y las ciudadanías, ¿no? Y me parece que esta es la brecha que tenemos que trabajar cotidianamente en distintos ámbitos, en achicar permanentemente, y me parece que cuanto más horizontal esa vinculación entre los líderes y la ciudadanía, o la vocación de liderazgo y la agenda ciudadana, más fácil se realiza esa simbiosis o ese matrimonio. Bueno, en esto me da pie a la pregunta que venía pensando, que justamente, si se puede llamar eficiente, cómo trabajar de manera eficiente, pensando en una participación que sea pacífica, ¿no?, por parte de los ciudadanos en la vida política. Sí, eso es fundamental para mí. Para hablar de una vida pacífica en el diálogo político tenés que hablar del respeto por el otro. Claro. Me parece, ¿no? Y de volver a los orígenes, volver a las fuentes de alguna manera, volver a esto de ponerse en el lugar del otro y de entender por qué el otro dice lo que dice, desde el lugar en el que está, no desde el mío. Digamos. Esto un poco volviendo a la empatía que decías al inicio, ¿no? Totalmente, porque si no me parece que vamos lamentablemente hacia sociedades cada vez más cerradas, en subcírculos, donde los sesgos de la inteligencia artificial, de los desafíos comunicacionales, de los desafíos de la ciencia política también, hace que cada uno se encierre aún más en lo que piensa, en sus propias creencias y en un círculo, en definitiva, de debate que ratifica lo que uno piensa, cuando en realidad la libertad, una ciudadanía más libre, más democrática, debería apuntar a la libertad de poder pensar, valga la redundancia, libremente. Y para eso tenés que tener un ejercicio de confrontar tus propias creencias o conocimientos con lo que le pasa al otro. Sí, pensar distinto, ¿no? Pensar distinto y aceptarlo. No pensar distinto desde el punto de vista de si pensás distinto, no me interesa lo que pensás. No, a ver, ¿cómo es esto? De que el otro piense distinto a mí y de tratar de jugar el juego de ponerse en los zapatos del otro. Es algo muy básico, pero que me parece que lamentablemente se está perdiendo mucho en la ciudadanía y esto, desde mi modesto punto de vista, atenta contra los equilibrios y contra los consensos, que son como la base para poder pretender una sociedad más equitativa, donde todos tiremos para el mismo lado, cada uno desde su idea, pero pensando en un bien común. Y para eso es fundamental el diálogo. Y en esto que decís, pienso en tu desarrollo por CIPEC, que sabemos que es una de las organizaciones del tercer sector que quizás más peso tienen y han tenido, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Qué, en esta experiencia, qué peso tiene el debate? Porque justamente vos lo traías a colación, ¿no? ¿Cuál es el peso y el rol que tiene acá el debate? Bueno, CIPEC es un think tank de políticas públicas que está orillando sus 25 años de trabajo ininterrumpido promoviendo políticas públicas en la Argentina. O sea, eso es enorme. Es de un trabajo, de una robustez y de un compromiso con el sistema democrático y con la calidad institucional
y la mejora cotidiana en la vida de los ciudadanos enorme, porque en un país acostumbrado al péndulo, a pasar de un extremo al otro permanentemente, estar buscando lo medular, me parece que es un trabajo admirable y troncal. ¿Y cómo lo hace CIPEC? Bueno, trabajando con todas las fuerzas políticas. Claro, acá esto del debate y en tu experiencia y en tu trayectoria a lo largo de tu vida profesional, y que has trabajado, como decíamos antes, ¿no? En el tercer sector, el debate y la ciudadanía y la participación, digo, son como significantes que se aglutinan, ¿no? Digo, cómo trabajarlos desde un liderazgo como el que vos has ejercido a lo largo de tu trayectoria. Sí, eso me parece que es troncal. Vos fíjate que la comunicación tiene mucho de ponerse en el lugar del otro. Y en eso hay un primo hermano con la ciencia política o con la política pública, ¿no? Vos, para poder pensar cómo promovés una política pública y desde un gobierno cómo la ejecutás para mejorarle la calidad de vida a esos ciudadanos, tenés que ponerte en los pies de ellos. Y la comunicación tiene mucho de eso. La comunicación está permanentemente tratando de generar, fíjate, desde los medios, reconstruir una historia, reconstruir una crónica en cualquier soporte, digo, ¿no? Reconstruir una entrevista como esto que estamos haciendo ahora. Bueno, estamos interactuando y tratando de ponernos en el lugar del otro todo el tiempo. La comunicación es troncal en ese sentido. Entonces, para mí es como un ejercicio innato que a mí me sale naturalmente. Creo que uno también elige las carreras que elige porque tiene esas inquietudes en lo individual. Totalmente. Y después, bueno, lo vas fortaleciendo, ¿no? Y en relación a lo que vos nombrabas, cuando hablamos del debate, aparecía esto que mencionabas de las políticas públicas, ¿no? Y uno, bueno, podría pensar acá en este contexto, qué tan importante, porque uno a veces toma como algo dado o naturalizado, algo que sabemos que a lo largo de la historia han sido logros, para decirlo así, y qué tan importante en este sentido vos considerás a la participación de las ciudadanías en estas políticas públicas, y también cómo participar, ¿no? Porque esto que te decía, uno a veces, bueno, da como por naturalizado y por hecho algo que no lo es. No, totalmente. Yo creo que eso se está perdiendo, ¿no? Me parece que es importante promover la participación ciudadana en cualquier ámbito, en organizaciones y en think tanks políticos como CIPEC o como muchísimas otras organizaciones, o en otro tipo de espacios naturalmente ciudadanos. ¿Qué sé yo? Esta cosa tan básica, dicen, bueno, involúcrate con tu comunidad educativa, involúcrate con el edificio en el que vivís, para hacer arreglos y mejorar la calidad de esa comunidad, digamos, ¿no? Involucrate de alguna manera. Eso me parece que tiene que ver con un compromiso de mejora colectiva, ¿no? Y en eso hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero en lo que tiene que ver con las políticas públicas específicamente, a mí me parece que hay un capítulo muy importante. Y vuelvo a algunos ejemplos de CIPEC, por ejemplo, ¿no? CIPEC ha promovido durante muchos años que el debate presidencial exista en la Argentina. Y no solo se involucró con que eso exista, tanto CIPEC como otras organizaciones del tercer sector, ¿no? Que todas juntas justamente trabajaron en equipo para promover una mejora en la calidad institucional y democrática. Y hoy el debate presidencial es ley. Es algo que en la Argentina no existía. Y ese es un hito, claramente, de mejora institucional. Que vos podés decir, bueno, me mejora la calidad de vida cada vez que voy al supermercado a comprar algo. Y por ahí no directamente, pero indirectamente sí, porque sin una mejora institucional y democrática, los cambios profundos no pueden darse en la vida cotidiana. Sí, aparte es esto de abrir el juego, ¿no? Me parece que un poco situando este ejemplo y también hablando en términos de participación, creo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Y con abrir el juego. Y quizás te voy a hacer una pregunta un poco, no sé si compleja o abstracta, pero en línea con esto vos hablabas de la democracia, ¿no? Y uno diría, bueno, en tu rol como líder en relación con este trabajo con las ciudadanías, ¿por dónde empezar en lo que sería la construcción de estados democráticos? Bueno, primero hay que empezar, a mí me parece, ¿no? Es mi experiencia absolutamente personal, hay que empezar sin tirar la toalla.
digamos, ¿no? Porque también es muy frustrante cuando recién empezás en esa construcción, encontrarte con un sistema o con una metodología, una dinámica, por decirlo de alguna manera, que ya está en funcionamiento. Y muchas veces eso puede ser, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Eso puede ser un poco desestimulante, Claro. desmotivante. Bueno, no tirar la toalla. Me parece que uno tiene que empoderarse, ser disruptivo, ser consciente de que tiene un rol en un conjunto de intereses, que si todos se potencian, el colectivo también se va a potenciar, ¿no? ¿Hay que ser un poco idealista para esto? ¿Cómo sí, lo ves? Para mí sí, hay que ser idealista y constante. O sea, le saco un poco. Sí, bien. Totalmente. Bien. Hay que ser idealista y constante y tener mucha templanza e insistir con las cosas, porque, de nuevo, mira, Zipek a lo largo de su trayectoria, por ejemplo, por dar un ejemplo que conozco y puedo oír también algunos ejemplos en los medios de comunicación donde me he desarrollado también, ha impulsado más de 1.500 proyectos a lo largo de sus años de vida con distintos gobiernos de distintos niveles, o sea, nacionales, provinciales, municipales y con gobiernos de todo color político partidario, digamos. Eso es templanza. Claro. Y eso es insistencia. Y eso es convicción que lo que vos estás promoviendo es una mejora, pero también es capacidad de diálogo, como decíamos antes, porque es también tener la flexibilidad para entender que es perfectible lo que vos tenés para llevar. Pensaba en todo lo que nombrabas, que decías, esto es, ¿no? Capacidad de diálogo, esto es, y pensaba, esto es frustración también, porque sí. Entiendo que en esas ideas, cuando vos hablabas de la templanza, ¿no? Porque digo, uno podría decir, la templanza cumple su máximo rol cuando quizás las cosas no salen, ¿no? Digo, porque cuando todo más o menos va encarrilado, bueno, quizás la templanza no es quizás una vivencia o una sensación o emoción que sea necesaria poner en juego, ¿no? Y en relación con esto, pensaba en los tipos de liderazgos que pueden ser conducentes a ello, ¿no? Porque vos nombrás características de las cuales una persona tiene como que poder posicionarse en ese rol, ¿no? Digo, ¿qué características, qué skills considerás vos que tiene que tener un líder, bueno, que decide justamente desarrollarse en estos ámbitos? Para mí una de las características más fundamentales es ser humano. Ser humano y no tenerle miedo a la debilidad. Bueno, englobaste un montón ahí. ¿No? Porque digo, equivocarse no está ni bien ni mal, es parte de un proceso, ¿no? Claro. A todos nos pasa eso, digo, y lo que está bueno es lo que te enseñan los padres. Aprende tus errores, ¿no? En algún momento aprendes a caminar, te vas tropezando, ¿no? Pero en algún momento aprendés a andar en bicicleta, dejás las rueditas. Digo, es muy básico, pero me parece que es cotidiano. Sí, ¿no? Sí. Me parece que es fundamental recuperar, para mí, ¿no? Como un skill importante en el liderazgo es mostrarse humano, aceptar que uno puede equivocarse y ser muy claro con lo que quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo que vos querés alcanzar? Y pedir ayuda colectiva para hacerlo. Digo, tener en claro que uno no la tiene clara totalmente y que no está ni bien ni mal, que es parte de la dinámica y que si te mostrás humano, no te estás mostrando débil. Claro. Te estás mostrando humano. Sí, y es con otros, esto que vos destacás como lo colaborativo, ¿no? Es con otros siempre para mí, ¿no? Uno como que termina, uno tiene sus propias características, pero ningún líder podría ser líder sin otro. De nuevo, sin la empatía con la ciudadanía, sin diferenciarse de otro líder, sin trabajar en equipo con otro líder, ¿no? Me parece que no hay una característica única, única en el sentido de unicidad, claro, de trabajo individual. Y en relación a esto que estamos hablando, se habla mucho en los últimos tiempos, ya es conocido el término de gobernabilidad, pero muchas veces creo que se interpreta de
de maneras quizás no acertadas, ¿no? Liderazgo y gobernabilidad, ¿qué opinión te merece? Y me parece que es un tema en la agenda internacional en este momento, ¿no? Sobre todo en América Latina. Si vos te pones a pensar en este momento, políticamente América Latina vive distintos desafíos y tiene distintos matices que conviven en distintas formas de gobernabilidad y liderazgo. Lo que a mí me parece que es el gran desafío, digamos, de los tiempos que estamos viviendo es que la gobernabilidad no tenga rupturas, que sea respetada, y volvemos de nuevo al cimiento del consenso, del diálogo y de entender que podemos ser diferentes y convivir sin poner en riesgo la gobernabilidad de nadie, porque cuando hay una gobernabilidad que está en riesgo, lo que está en riesgo es un país, una ciudadanía, un colectivo, ¿no? Me parece que los grandes países, en el sentido del desarrollo sostenido y de las mejoras para sus ciudadanos, lo han logrado a través de líderes inclusivos, de líderes con una visión, y con esto de paso a paso, pero constante, firme, y volvemos a la templanza otra vez, ¿no? A la consistencia, de hacer constante. Este liderazgo que hablabas un poco viste que decías, bueno, esto es agenda mundial, ¿no? ¿Cómo ves vos este tipo de liderazgo, este líder con las características que vos mencionabas? ¿Cómo ves este empuje y este modo de hacer en el mundo? ¿Cuál es la mirada que tenés? Bueno, hay algunos liderazgos que preocupan, ¿no? Que asoman con rasgos muy no disruptivos, sino preocupantes desde el punto de vista, digo, está bueno que haya líderes disruptivos y distintos. Lo que me parece es que no pueden poner en riesgo las bases de las instituciones troncales. Claro, no ponen en riesgo tampoco la propia gobernabilidad. Propia no digo desde el individuo, ¿no? No, sino de la gobernabilidad como sistema de convivencia política, digamos, sí. ¿No? En ese sentido entiendo que lo decís. Y bueno, me parece que hay distintos movimientos en este momento en algunos países del mundo que discuten en el buen sentido, en el sentido del debate británico, digamos, ¿no? Estos distintos modelos. Y me parece que es una situación, contrariamente a lo que algunos creen, que tiene una mirada como muy apocalíptica. Yo me permito ser un poco optimista en este sentido y creo que este debate es productivo desde el punto de vista que quizás no es ni lo uno ni lo otro. A lo mejor estamos yendo hacia una nueva dinámica que todavía no queda clara cuál es, pero que a mí me parece que va a terminar primando en la buena dirección, o sea, en la dirección de las buenas prácticas y la mejora de la cotidianidad ciudadana. ¿Y Ale, pensás que hay algo que tenga que ver en este perfil de este rol de liderazgo con las generaciones o no es para vos un tema generacional? ¿Cómo lo ves? No, probablemente tenga que ver con las generaciones y con las distancias que hay intergeneracionales, ¿no? Me parece que hay como múltiples agendas, múltiples intereses en las agendas que conviven. Claro, como corriendo en paralelo. Como corriendo en paralelo. ¿Y eso cómo se trabaja? Me parece que de nuevo desde el punto de vista comunicacional, mostrándolo y tratando de mantener los equilibrios a la hora de mostrar todo eso, ¿no? No tratando, si bien las miradas individuales hoy priman desde el mundo comunicacional, no está mal eso, yo lo defiendo, pero también defiendo que esas miradas personales le permitan convivir con otras miradas, también personales pero diferentes. Y esto me parece que tiene que ser, que atravesar las distintas... Transversal en todas las áreas, no solo en la política, sino también en en los medios tradicionales y no tradicionales. Me parece que esto es muy importante, sobre todo en épocas donde estamos tan... la política y la ciudadanía en general, estamos tan bombardeados con la inteligencia artificial, ¿no? Este es un tema para tener en cuenta, porque me parece que cuantos más elementos tengamos para ser libres,
mejores ciudadanos vamos a ser. Y acá me parece que, en mi opinión, hay un tema troncal que es la educación. El acceso igualitario a la educación, trabajar en pos de eso y tratar justamente de que achiquemos las brechas que hoy existen en el mundo entre quienes pueden acceder a una educación de calidad y quienes no tienen una educación en igual sentido. Es un desafío mundial interesantísimo y es lo que garantiza que podamos ser ciudadanos libres. Y para ser ciudadanos libres, la característica fundamental es tener una buena educación que te permita los elementos para poder discernir qué querés elegir. Sí, o sea que acá en esto que decís, educación y ciudadanía están íntimamente relacionadas, ¿no? En esto, en tu experiencia, ¿cómo pensás el trabajo articulado entre lo que es justamente la comunicación, la ciudadanía y te agrego una perlita más ahí, ¿no? El rol de los medios. ¿Cómo juegan estos elementos? Bueno, eso es troncal, porque digo, los medios tienen que tener un rol de contralor, de vedores de las instituciones y del sistema democrático, hablando por supuesto siempre en un sistema democrático, que me parece que es el único viable. Claro, no, obviamente no contralor en términos de funciones del Estado, sino en términos ni de justicia. Exactamente. ¿No? Porque muchos confunden eso, como que los medios tienen un poder justiciero. No estoy de acuerdo con eso, no es así. Hay un sistema, digamos, de contralor en lo que tiene que ver con justamente incomodar al poder llevar a la luz. Y sí, denuncia en el buen sentido de la palabra, ¿no? En términos de la realidad. Y también llevar las inquietudes de la ciudadanía, que no están reflejadas en una agenda hegemónica, de pronto, ¿no? Entonces, ahí me parece que eso es troncal, que es un rol que no ha cambiado tanto, desde mi punto de vista, a pesar de los cambios profundos que ha habido en los modos de producir comunicación y contenido. Esto me parece que es como la columna vertebral, y en este sentido, los medios hoy, tradicionales y no tanto, me parece que tienen también un compromiso educativo, sobre todo en países como en la Argentina, donde lamentablemente solo 13% de los chicos que empiezan la primaria pueden terminar el secundario en tiempo y forma. Digo, hay un rol educativo más relevante, siempre lo hubo, pero me parece que mucho más relevante que en otras épocas. ¿Pensás que el rol de los medios, te voy a hacer un juego de palabras y voy a tratar de que no se malinterprete el sentido de la pregunta? ¿Pensás que los medios tienen un rol educativo o pensás que los medios no deberían educar, pero sí quizás tampoco desinformar? ¿Qué mirada tenés? No, yo creo que los medios tienen que tener en este momento un rol educativo importante por esto que estoy diciendo, ¿no? Por supuesto depende de las audiencias y de las temáticas, ¿no? Pero siempre está bueno poner un contexto, bajar la información y el compromiso de los medios a tierra, ¿no? No hablarle siempre, de nuevo, abrir, ¿no? Abrir las esferas, las circunferencias, ¿no? Y las audiencias también implica, desde mi punto de vista, esta contextualización. Y la contextualización tiene mucho de educativo, tiene mucho de traducir las cuestiones técnicas, porque si no queda como limitado a un círculo muy pequeño de intereses específicos. Y no tienen por qué ser los debates legislativos, suponete, por decir algo bien sofisticado, no tiene por qué ser solo un debate que involucre a la dirigencia política o a los partidos políticos o a quienes comunican desde la política. Involucra a los ciudadanos también. Entonces, los medios tienen ahí una responsabilidad a la hora de acercarle a la ciudadanía el motivo por el cual tal o cual iniciativa es troncal porque va a modificar así o asá su vida cotidiana. Ahora, en esto que vos contás, ¿cómo, por ejemplo, un grupo de ciudadanos que quizás te escuche y que quiera
propulsar una causa, presentar un proyecto. Viste que a veces está un poco esta idea de, bueno, si quizás uno no está inmiscuido en ciertos contextos, esto no es posible. Esto es un mito, tiene algo de realidad. ¿Cómo se juega esto en el campo, ¿no? Para mí tiene algo de realidad, pero también tiene muchos colectivos ciudadanos que están entendiendo que sin mayor involucramiento esta dinámica es arcaica. Claro. Entonces hay muchas cosas que se están promoviendo desde la sociedad civil y que son cambios que suben y que después se terminan traduciendo en una nueva legislación. Por ejemplo, la ley del aborto en la Argentina. Podemos estar a favor, en contra. No es esa la discusión en este caso. Sí. Lo estoy dando como ejemplo. Claramente fue una agenda que comenzó de la ciudadanía y que después tuvo que tomar un grupo político determinado o un gobierno determinado y se terminó convirtiendo, luego de un largo debate, en una ley nacional. Bueno, ahí hay un ejemplo concreto, ¿no? Donde me parece que las nuevas generaciones o los grupos... El rol de los medios. El rol de los medios, también. ¿no? Y cómo lograr, de nuevo, lograr traducir eso a un interés cotidiano y cómo ese colectivo logró también traducirlo de esa manera, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Esto que Exacto. de los colectivos. Y en ese sentido las organizaciones, digamos, como CIPEC o del tercer sector son troncales, claro. Porque ese es un lugar donde vos te podés acercar, participar, llevar tus iniciativas, digo, es un lugar ciudadano por excelencia, ¿no? Los partidos políticos también, por supuesto, pero bueno, hay quienes quizás no tienen esa vocación de militante político. Claro. Y quieren hacerlo desde otro lugar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya que estamos en un ámbito educativo, en todos los colectivos que se movieron durante la pandemia, en pos, digamos, de la educación en un sentido o en otro. Digo, todo eso fue dejando una huella que a posteriori se tomó y derivó en otra cosa, pero son movimientos que vinieron de abajo hacia arriba. Y eso está muy bien. Y la decisión política, ¿no? Digo, obviamente. De oír eso. Sí, exacto. Totalmente. Te hago una pregunta en relación a algo que vos ya mencionaste, pero que sí quizás me gustaría como profundizarlo un poquito más. Cuando pensamos en el rol que juega acá la comunicación. En tu experiencia, ¿cómo ves a esta herramienta que uno podría decir, bueno, nos atraviesa a todos, quizás para algunos objetivos no todos la utilizamos adecuadamente o eficazmente? ¿Cómo lo pensás en este marco en el cual estamos conversando? Bueno, a mí me parece que es muy desafiante el rol de la comunicación en este momento, claramente, digamos, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, al conducir equipos, voy a los medios, ¿no? Por ejemplo, los medios tradicionales o no tradicionales, que es de última, donde se generan muchas de las noticias que después tienen impacto o incidencia en determinados ámbitos políticos o ciudadanos. Lo más importante para mí es tener siempre en cuenta los equilibrios, ¿no? O sea, uno, por supuesto, siempre tiene una posición tomada respecto de algo, porque vivís así, digamos, ¿no? Cada uno tiene sus criterios de vida o su estructura de pensamiento, pero hay que tratar siempre de mantener el mayor equilibrio posible y la mayor distancia posible de lo que uno considera o piensa respecto de una situación determinada, ¿no? Y en este sentido, también me parece que la comunicación política o la comunicación privada debiera también trabajar, tomar esto de los medios de comunicación o del periodismo, si vos querés, y hacer una cosa más equilibrada respecto de las bondades del producto, claro, entre comillas, que uno quiere instalar, ¿no? Pero bueno, es todo un debate donde hay mucho de ética en el medio
Y la ética se puede regular hasta por ahí nomás, porque, digamos, siempre va a depender, en última instancia, del criterio individual de cada uno, ¿no? Y aparte entiendo que de algún modo, si estamos hablando de ética, se presupone que no debería hacer falta una regulación. No. ¿No? Digo, porque no. Uno diría, bueno, si uno lo hace en el marco de lo que representa la ética, no hace falta que tenga alguien en términos de contralor diciendo esto está bien, esto no. Lo mismo que todo este debate por las redes, ¿no? Viste que hay como todo un debate en el mundo, ¿no? De normalizar, de regular, no regular. Digo, me parece que... sí, refleja un poco esto. Sí, refleja un poco esto y distrae, en mi opinión, porque el fondo no es ese. Claro. El fondo no es discutir, en mi opinión, ¿no? Discutir si hay que regularlo o no hay que regularlo. El fondo es el compromiso. El compromiso ciudadano, el compromiso ético, el compromiso humano, en definitiva, ¿no? Volvemos al punto inicial. Y bueno, ya en este momento casi de cierre, te quería hacer una pregunta en relación a lo que venimos conversando. Si tendrías que plantear como una caja de herramientas, ¿cuáles son aquellos 3 tips que vos considerás que tiene que tener todo líder que se desarrolla justamente en este ámbito de las ciudadanías y el desarrollo del bien común? Esto que marcaba, ¿no? Me parece mostrarse como un ser humano. O sea, no tener miedo a mostrarse como un ser humano que tiene aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades. No es obligatorio ser perfecto todo el tiempo. Digo, para mí esto es como un rol fundamental. No tirar la toalla, porque hay momentos difíciles que pueden te pueden perturbar o pueden hacerte perder el rumbo, y tampoco ser soberbio. Cuando tenés muy buenos resultados o buenas victorias, no olvidarte que te llevó un proceso llegar ahí. No te olvides de quién sos. Porque si no te caes del pony. Y eso tampoco está bueno, ¿no? Muy interesante lo que decís, porque bueno, me parece que son 3 elementos a aglutinar en la misma persona. Hablando de esto que decías, de los desafíos, ¿no? Que todo ser humano tiene por delante. Exactamente, y que no es ni más ni menos que los desafíos cotidianos que cualquier ser humano. Un líder, obviamente, tiene valores o la condición de llegar a ser tal. No todos podemos ser líderes, y cada uno tiene un rol determinado. No por eso ese rol es menos importante. Y hay que vivir ejerciendo esa sensación cotidianamente desde mi punto de vista. Muchas gracias, Alejandra. A vos, a ustedes. Un placer, y bueno, por supuesto nos encontramos en el próximo episodio. Podés suscribirte al canal de podcast o a tu plataforma favorita, y también nos podés buscar en las redes sociales.